Mira la pantalla y dime qué ves. Ves a un grupo minúsculo de guerreros, 900 en total, parados en medio de un vasto desierto. Ahora mira al horizonte. Apenas puedes ver el final de él, porque hay una marea interminable de 40.000 hombres, 40.000 cimitarras, 40.000 caballos, 40.000 gritos de batalla, todos dirigiéndose hacia esos 900. ¿Qué crees que pasará? ¿Es esta una película de fantasía? ¿Una historia de dioses y monstruos? No, amigo. Esto pasó en el año 1064. Y lo que estás a punto de escuchar no es solo una batalla. Es un milagro. Es la historia de cómo un puñado de guerreros nórdicos, impulsados por una fe tan brutal como sus hachas, se enfrentaron a un ejército 40 veces superior y no solo sobrevivieron, sino que lo aniquilaron. Y esta historia que vas a escuchar a continuación es tan alucinante que te va a hacer dudar de todo lo que creías saber sobre la guerra. Pero antes de que te revele los secretos de esta masacre, tengo que pedirte algo. Si esta introducción ya te ha erizado los pelos de la nuca, demuéstralo dejándome un me gusta ahora mismo y comparte este video con alguien a quien sepas que le fascinan las historias de hazañas épicas, porque te aseguro que cada detalle que sigue va a superar todas tus expectativas. La fusión de la sangre vikinga y el fuego divino. La historia comienza en las brumosas y frías costas de Noruega. El rey Magnus III, un hombre conocido como Magnus el Descalzo, por su excentricidad de vestir con túnicas escocesas, sintió que su alma guerrera necesitaba más. Las incursiones vikingas se habían vuelto algo común, casi rutinario, pero en el corazón de Magnus latía un nuevo propósito. El cristianismo había llegado a Escandinavia, pero en lugar de apagar el espíritu bélico de su gente, lo había fusionado con algo mucho más peligroso: la idea de la Guerra Santa. Magnus vio en la llamada del Papa Alejandro II para defender los lugares sagrados de la cristiandad una oportunidad única. Mientras otros nobles europeos veían en las cruzadas una jugada política, Magnus vio una oportunidad divina. Su gente no iría a Tierra Santa como simples mercenarios, sino como guerreros de Dios, con la ferocidad vikinga y la justificación celestial. El reclutamiento de la fuerza expedicionaria fue un proceso brutal y sin piedad. Magnus no quería a cualquier soldado, él buscaba a la élite de la élite, veteranos de una vida entera de batallas. Cada uno de los 800 hombres seleccionados debía cumplir con 3 requisitos imposibles de alcanzar: maestría total con el hacha y la espada, una resistencia sobrehumana y, lo más importante de todo, una fe tan inquebrantable que el miedo a la muerte simplemente no existiera en sus mentes. Durante meses, estos guerreros se sometieron a un entrenamiento que mezclaba la brutalidad vikinga tradicional con las técnicas de combate más avanzadas de la época. Aprendieron a luchar no como individuos, sino como una unidad letal y cohesiva. Su entrenamiento no se limitaba a lo físico. Magnus había contratado a monjes y sacerdotes guerreros para infundirles una convicción espiritual inquebrantable. Cada día empezaba y terminaba con oraciones. Cada arma era consagrada. Estos hombres no eran solo soldados, eran devotos fanáticos con el poder destructivo de una fuerza de la naturaleza. Un viaje sangriento hacia lo desconocido. La flota vikinga zarpó de Noruega en la primavera de 1064, pero su destino final no era Jerusalén. Magnus había planeado una ruta que les daría experiencia invaluable. Su primera parada fue las Islas Orcadas, donde reclutaron a mercenarios expertos en el combate en climas cálidos. Luego navegaron hacia las costas de España, donde participaron en escaramuzas contra las fuerzas musulmanas. Cada batalla era una lección sangrienta. Los vikingos aprendieron rápidamente que los sarracenos no eran como los sajones o daneses a los que se habían enfrentado en el norte. Eran jinetes magistrales, arqueros letales y estrategas astutos. Pero también descubrieron algo crucial:
Estos enemigos no estaban preparados para el tipo de furia y desesperación que solo la combinación de la furia vikinga y el fanatismo religioso podía crear. Pasaron el invierno en Constantinopla, donde forjaron una alianza con el Imperio Bizantino y adquirieron armas y armaduras de una calidad nunca antes vista en el norte de Europa. Finalmente, su expedición se dirigió hacia Jerusalén. Para entonces, la noticia de su llegada ya se había extendido por todo el mundo musulmán. Los comandantes sarracenos no estaban preocupados. 800 hombres, no importaba cuán feroces fueran, no representaban una amenaza para sus ejércitos masivos. El emir Abu Nasr, conocido como Shams al-Muluk, el comandante de las fuerzas musulmanas, vio la llegada de los vikingos como una oportunidad perfecta para demostrar su poder. Reclutó un ejército de 40.000 hombres, una fuerza inmensa con caballería pesada, arqueros montados y máquinas de asedio. En su mente, esto no sería una batalla, sería una masacre. Y la historia no lo negaría, pero la víctima no fue la que él esperaba. El campo de batalla y la rueda de la muerte. Los dos ejércitos se encontraron en las llanuras áridas al sureste de Jerusalén. El contraste era impresionante. Por un lado, las columnas interminables del ejército sarraceno se perdían en el horizonte. Por el otro, los 800 vikingos formaban un pequeño cuadrado compacto, sus escudos y hachas brillando bajo el sol implacable. La estrategia de Abu Nasr era simple. Rodearía a los vikingos con su caballería, los debilitaría con una lluvia de flechas y luego los aniquilaría con su infantería pesada. Era una táctica que le había funcionado cientos de veces, pero Magnus había anticipado cada uno de sus movimientos. Durante meses, sus hombres habían estudiado las tácticas sarracenas y habían desarrollado una respuesta que aprovecharía sus propias fortalezas y las debilidades de sus enemigos. Lo que Abu Nasr no sabía era que estos 800 hombres no tenían planes de sobrevivir. Estaban planeando convertirse en mártires y se llevarían a la mayor cantidad posible de enemigos con ellos. La batalla comenzó al amanecer. Miles de jinetes sarracenos cargaron con el rugido de la guerra resonando en el desierto. Pero en lugar de esperar, los vikingos hicieron algo completamente inesperado. Se dividieron. Si te estás preguntando cómo 800 hombres pudieron siquiera soñar con derrotar a 40.000, la respuesta no está en las armas, ni en las tácticas, ni en los números. La respuesta está en la psicología de la guerra y en algo que los vikingos entendían mejor que cualquier otro pueblo de su tiempo. El terror puede ser más poderoso que cualquier ejército. Pero antes de revelar el momento exacto en que la batalla cambió para siempre, quiero que te preguntes si esta historia ha superado todas tus expectativas. Si la respuesta es sí, suscríbete y activa la campanita, porque lo que sigue es el ejemplo más puro del fanatismo religioso, llevado a la locura. Los 800 vikingos se habían dividido en 8 grupos de 100 hombres cada uno. Pero esta no era una retirada o una simple formación defensiva. Era la implementación de una táctica que habían perfeccionado durante meses de entrenamiento, la rueda de la muerte. Cada grupo formaba un círculo defensivo independiente, pero estaban posicionados estratégicamente para crear zonas de matanza entre ellos. Cuando la caballería sarracena cargó, esperaba encontrar una línea de defensa tradicional que pudieran romper. En su lugar, encontraron un laberinto de muerte. Los grupos vikingos permitieron que los jinetes pasaran entre sus formaciones circulares y luego cerraron el paso detrás de ellos, atrapando a la caballería en el interior de los círculos. De repente, los sarracenos se encontraron divididos, confundidos y atacados desde múltiples direcciones al mismo tiempo. El primer grupo de jinetes que cayó en esta trampa experimentó un horror inimaginable. Los vikingos no solo luchaban con una ferocidad sobrenatural, luchaban con una coordinación que parecía telepática. Cada movimiento estaba sincronizado, cada ataque era complementado por otro, cada defensa creaba una oportunidad de contraataque.
Pero lo más aterrador para los sarracenos no era su habilidad técnica, sino su aparente impermeabilidad al miedo y al dolor. Los vikingos habían entrado en el llamado Berserkergang, pero amplificado por su fanatismo religioso. No eran solo guerreros en trance, eran creyentes convencidos de que cada enemigo que mataban les garantizaba un lugar en el paraíso. Un anillo de fuego y desesperación, Abu Nasr, observando desde su posición, inicialmente no se alarmó. Había perdido quizá 1000 hombres en la primera carga, una pérdida insignificante. Ordenó un segundo ataque, esta vez con arqueros montados que mantendrían la distancia y eliminarían a los vikingos con una lluvia de flechas. Pero los vikingos habían anticipado esta táctica también. Cada uno de sus grupos había construido fortificaciones temporales con los escudos de sus enemigos caídos. Cuando la lluvia de flechas llegó, se refugiaron detrás de estas defensas, esperando el momento adecuado para su contraataque. Lo que sucedió a continuación fue algo que los cronistas musulmanes de la época describirían como la manifestación del infierno en la tierra. Los vikingos no se quedaron defendiendo. Lanzaron un contraataque utilizando armas que sus enemigos nunca habían visto en combate. Hachas de guerra diseñadas para atravesar armaduras, lanzar con cabezas en forma de gancho que podían derribar a un jinete a metros de distancia. Y lo más aterrador de todo, una sustancia incendiaria similar al fuego griego bizantino que habían adquirido en Constantinopla. El segundo ataque sarraceno se convirtió en una carnicería. Los arqueros montados se encontraron luchando contra hombres que parecían fortalecerse con cada compañero que caía. Cuando un vikingo era herido, en lugar de buscar refugio, utilizaba sus últimos momentos de vida para causar el máximo daño posible. Abu Nasr comenzó a comprender que se enfrentaba a algo más que soldados ordinarios. Estos hombres estaban luchando como si ya estuvieran muertos. Decidió cambiar de táctica. Ordenaría ataques simultáneos desde todas las direcciones, con toda su infantería para abrumar a los vikingos por pura ventaja numérica. La tercera fase de la batalla comenzó al mediodía, bajo el sol del desierto que había alcanzado su máxima intensidad. 20.000 soldados de infantería sarracenos avanzaron. El plan era simple. No importaba cuán fieros fueran estos guerreros, no podían luchar contra enemigos que los superaban 20-1. Pero los vikingos tenían una última carta bajo la manga, una táctica que habían guardado para este momento exacto. Durante su estancia en Constantinopla, no solo habían adquirido armas, sino que habían aprendido los secretos del fuego griego y habían desarrollado su propia versión. Cada uno de los 8 grupos tenía reservas de esta sustancia incendiaria, esperando que sus enemigos se acercaran lo suficiente para usarla. Cuando la infantería sarracena llegó a 50 metros de las posiciones vikingas, los guerreros del norte lanzaron cientos de proyectiles simultáneamente, creando un anillo de fuego alrededor de cada una de sus posiciones. Pero este no era fuego ordinario. Era una llama que se adhería a la ropa y la armadura, que no podía ser extinguida con agua, que se alimentaba del viento del desierto. El pánico que se extendió entre las filas sarracenas fue instantáneo y devastador. Los soldados que avanzaban confiadamente se encontraron atrapados en un infierno literal. Los gritos de los hombres que ardían vivos se mezclaron con el sonido de las armas vikingas, creando una cacofonía que podía escucharse a kilómetros de distancia. Pero los vikingos no se detuvieron ahí. Aprovechando la confusión y el terror de sus enemigos, abandonaron sus posiciones defensivas y lanzaron el ataque más feroz de toda la batalla. No era una carga ordenada, era pura violencia primitiva, amplificada por la convicción religiosa. Cientos de hombres heridos, algunos de ellos literalmente en llamas por su propia arma incendiaria, corrían a través de un campo de batalla convertido en un paisaje infernal, gritando oraciones en nórdico antiguo mientras masacraban a enemigos que los superaban en número por docenas. Abu Nasr, viendo cómo su ejército masivo se desintegraba ante sus ojos,
tomó una decisión desesperada. Enviaría a su guardia personal, los 2000 mejores guerreros, en un ataque directo contra Magnus. Si podía matar al líder, tal vez podría restaurar el orden y salvar a su ejército. La guardia personal de Abu Nasr era legendaria. Estos eran veteranos de cientos de batallas, hombres seleccionados no solo por su habilidad, sino por su lealtad inquebrantable. Nunca habían conocido la derrota, pero cuando se encontraron cara a cara con Magnus, se enfrentaron a algo sin precedentes. Magnus mismo era una figura aterradora, un gigante nórdico de más de 2 metros, armado con una hacha de guerra de doble cabeza bendecida. Su presencia era magnética. El combate entre la guardia sarracena y el núcleo vikingo se convirtió en una batalla épica dentro de la batalla más grande. Durante 1 hora completa, el resultado fue incierto. La guardia sarracena luchaba con la desesperación de hombres que sabían que la derrota significaba la destrucción de todo su ejército. Los vikingos luchaban con la certeza fanática de que Dios mismo había ordenado su victoria. Fue el choque definitivo entre 2 filosofías de guerra. La batalla se decidió cuando Magnus logró un duelo personal con Abu Nasr. El líder sarraceno era un espadachín hábil, educado en las mejores escuelas de combate de Damasco, pero enfrentaba a un hombre que había fusionado la brutalidad vikinga con las técnicas de combate más avanzadas. El duelo duró solo minutos. Cuando el hacha de Magnus finalmente encontró su objetivo, no fue solo la muerte de un comandante enemigo, fue la destrucción psicológica de todo un ejército. Ver a su líder caer ante este gigante nórdico quebró el espíritu de las fuerzas sarracenas. El ejército que había comenzado el día con una confianza absoluta en la victoria, se encontró de repente enfrentando la realidad de que estos 800 fanáticos del norte podían ser realmente invencibles. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más increíble, porque lo que sucedió después de la muerte de Abu Nasr desafía toda comprensión lógica de la guerra medieval. Si crees que la parte más impactante de esta historia ya pasó, te equivocas completamente. Lo que sigue es tan extremo que necesito que me prometas algo. Si esta narración te está manteniendo al borde de tu asiento, demuéstralo suscribiéndote ahora mismo y activando la campanita, porque lo que viene a continuación va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre lo que la fe puede lograr cuando se combina con una violencia absoluta. Con su comandante muerto y sus mejores guerreros diezmados, el ejército sarraceno debió haberse rendido o retirado. Pero en lugar de eso, una parte significativa del ejército sarraceno entró en pánico total. Y el pánico en un ejército de 40.000 hombres es algo que debe verse para creerse. Los soldados comenzaron a huir en todas las direcciones, pero no de manera ordenada. Era una estampida humana, con hombres pisoteando a sus propios compañeros en su desesperación por escapar de estos demonios nórdicos que parecían inmunes a la muerte. Los oficiales que intentaron mantener el orden fueron ignorados o incluso atacados por sus propios soldados. Magnus, viendo la oportunidad, ordenó a sus hombres que no permitieran que ningún enemigo escapara. Pero esta no era una decisión táctica ordinaria. Era una orden de exterminio total, justificada por su creencia de que Dios les había otorgado esta victoria para limpiar Tierra Santa de los infieles. Lo que siguió fue una persecución que duró 3 días completos. Los vikingos, a pesar de estar enormemente superados en número al comienzo de la batalla, ahora se encontraron cazando a un ejército desorganizado y aterrorizado a través del desierto. La persecución de los Vengadores Divinos. Durante el primer día de la persecución, los vikingos mataron a aproximadamente 10.000 sarracenos. No era una batalla, era una matanza sistemática. Durante el segundo día, la cifra llegó a 15.000 más. Los pocos sarracenos que quedaban vivos habían logrado escapar tan lejos que los vikingos decidieron que la persecución había cumplido su propósito divino. Cuando los números finales fueron contados,
la masacre había cobrado la vida de más de 35.000 soldados sarracenos. De los 800 vikingos originales, solo 230 habían muerto. Una pérdida considerable, pero increíblemente pequeña considerando las probabilidades. Las consecuencias de esta batalla fueron mucho más allá de las cifras de bajas. La noticia de la victoria vikinga se extendió por todo el mundo musulmán, como un reguero de pólvora. Una fuerza cristiana minúscula había aniquilado por completo a uno de los ejércitos sarracenos más poderosos de la región. Era algo que desafiaba toda comprensión. Los efectos psicológicos fueron devastadores para la moral musulmana en Tierra Santa. Si 800 fanáticos nórdicos podían hacer esto, ¿qué podrían lograr las cruzadas masivas que se rumoreaba que se estaban organizando en Europa? El miedo se extendió por las cortes de Damasco, Bagdad y El Cairo. Por primera vez en décadas, los líderes musulmanes comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de que los cristianos pudieran reconquistar Jerusalén. Magnus y sus sobrevivientes no se conformaron con la victoria. Utilizaron su nueva y aterradora reputación para reclutar a aliados locales cristianos que habían vivido bajo dominio musulmán durante generaciones. En cuestión de semanas, su fuerza había crecido a más de 3.000 hombres, todos fanáticamente dedicados a la causa de la reconquista cristiana. Durante los meses siguientes, este ejército híbrido vikingo cristiano lanzó una campaña de terror que paralizó la región. No era una conquista tradicional, era guerra psicológica llevada a su extremo. Cada victoria, sin importar cuán pequeña, era amplificada por una propaganda que pintaba a los vikingos como guerreros sobrenaturales enviados por Dios. Las ciudades musulmanas comenzaron a rendirse sin luchar al solo escuchar que los vikingos se acercaban. Los comandantes sarracenos, veteranos de cientos de batallas, se negaban a enfrentarse a estas fuerzas que habían demostrado una capacidad sobrenatural para la violencia. La reputación de Magnus se había convertido en un arma más poderosa que cualquier ejército convencional. El legado que encendió las cruzadas. Pero la historia no termina con las conquistas militares de Magnus. La verdadera importancia de la masacre de Jerusalén se revelaría décadas después, cuando los historiadores comenzaron a analizar su impacto en el desarrollo de las cruzadas. La victoria vikinga había demostrado que era posible derrotar a los ejércitos musulmanes, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Esta demostración llegó en el momento perfecto para los planes del Papa Urbano II, quien estaba desarrollando su llamado para la Primera Cruzada. La historia de Magnus y sus 800 guerreros se convirtió en una herramienta de propaganda increíblemente efectiva. Si un pequeño grupo de vikingos convertidos podía lograr tal victoria, ¿qué podrían lograr los ejércitos masivos de toda la cristiandad europea? Los relatos de la masacre fueron exagerados y romantizados hasta convertirse en leyendas. Se decía que los vikingos habían luchado con ángeles a su lado, que sus armas habían sido bendecidas por milagros divinos, que habían sido inmunes a las flechas enemigas por intervención celestial. Estas historias, verdaderas o no, tuvieron un efecto galvanizador en la imaginación cristiana europea. Cuando Urbano II finalmente lanzó su llamado para la Primera Cruzada en el año 1095, la historia de Magnus fue uno de sus ejemplos principales. Miles de nobles europeos, inspirados por estos relatos, se unieron a las fuerzas cruzadas, convencidos de que la victoria divina estaba garantizada. Pero la influencia de la masacre vikinga también tuvo consecuencias imprevistas. La brutalidad extrema demostrada por Magnus y sus hombres estableció un precedente para el tipo de violencia que caracterizaría las cruzadas. La idea de que la guerra religiosa justificaba la aniquilación total del enemigo se convirtió en un principio aceptado de la guerra cristiana en Oriente Medio. Los métodos utilizados por los vikingos, la guerra psicológica, el uso de armas incendiarias, la ejecución ritual de prisioneros, la persecución sistemática de enemigos en retirada, se convirtieron en tácticas estándar de los ejércitos cruzados.
Lo que había comenzado como una expedición vikinga única, se transformó en un modelo para la Guerra Santa cristiana. Magnus se convirtió en una figura legendaria en la cristiandad europea. Aunque murió en el año 1069 durante una batalla contra fuerzas turcas, su legado perduró por siglos. Se escribieron canciones épicas sobre sus hazañas, se construyeron iglesias en su honor, y su nombre se invocaba antes de las batallas como una garantía de victoria divina. Los pocos vikingos que sobrevivieron a las campañas posteriores regresaron a Escandinavia como héroes. Sus relatos de las batallas en Tierra Santa inspiraron a toda una generación de guerreros nórdicos a unirse a las cruzadas. El modelo de Magnus, pequeños grupos de élite de fanáticos religiosos capaces de derrotar a ejércitos masivos, se replicó docenas de veces durante los siglos siguientes. El poder de la convicción absoluta. Pero tal vez el aspecto más impactante de toda esta historia es cómo demuestra el poder de la convicción absoluta. Los 800 vikingos no ganaron porque tenían armas superiores o tácticas revolucionarias. Ganaron porque creían con cada fibra de su ser que su causa era divina y que la victoria estaba garantizada por Dios. Esta convicción les permitió hacer cosas que habrían sido imposibles para soldados ordinarios. Lucharon sin miedo porque creían que la muerte en batalla les garantizaba el paraíso. Mantuvieron la disciplina bajo presión extrema, porque veían cada orden como un mandato divino. Mostraron una ferocidad sobrehumana, porque creían que eran instrumentos de la voluntad celestial. La masacre de Jerusalén también reveló algo importante sobre la naturaleza de la guerra medieval. Los números, aunque importantes, no eran siempre decisivos. La moral, la motivación y la cohesión podían superar ventajas numéricas, aparentemente insuperables. Un ejército pequeño, pero fanáticamente dedicado, podía derrotar a fuerzas mucho más grandes si lograba quebrar su moral y organización. Desde una perspectiva moderna, la masacre de Jerusalén puede parecer un ejemplo extremo de fanatismo religioso llevado a sus consecuencias lógicas, y en muchos sentidos, eso es exactamente lo que fue. Pero también fue una demostración del poder transformador de la creencia compartida y la dedicación absoluta a una causa. Los vikingos de Magnus no eran superhombres, eran guerreros hábiles, sí, pero habían enfrentado derrotas antes. Lo que los hizo diferentes en Tierra Santa fue su convicción de que estaban participando en una guerra cósmica entre el bien y el mal, y que cada uno de ellos era un soldado elegido en el ejército de Dios. Esta convicción les dio acceso a reservas de coraje, resistencia y ferocidad que normalmente permanecen ocultas en el espíritu humano. Les permitió superar no solo las limitaciones físicas, sino también las limitaciones psicológicas que normalmente impedirían que 800 hombres siquiera consideraran atacar a 40.000. El legado de la masacre se extendió mucho más allá de Tierra Santa. En Escandinavia, inspiró una tradición de expediciones religiosas que continuó por siglos. En el resto de Europa, se convirtió en un modelo para la Guerra Santa que influenció las tácticas y la ideología de las cruzadas. Y en el mundo musulmán, creó un miedo duradero al fanatismo cristiano que afectó las estrategias militares y políticas durante generaciones. Pero tal vez lo más importante es lo que la historia nos dice sobre las posibilidades extremas del comportamiento humano. Cuando las personas están absolutamente convencidas de la justicia de su causa, cuando creen que tienen el respaldo divino, cuando están dispuestas a sacrificar todo por sus ideales, pueden lograr cosas que parecen imposibles según cualquier cálculo racional. La masacre de Jerusalén fue, en última instancia, un testimonio del poder transformador de la fe, no necesariamente de la fe religiosa específicamente, sino de cualquier sistema de creencias lo suficientemente poderoso como para redefinir completamente las prioridades y limitaciones de un individuo. Los 800 vikingos de Magnus lograron algo que desafía la comprensión militar convencional.
porque habían sido transformados por su fe en algo más que soldados ordinarios. Se habían convertido en verdaderos creyentes dispuestos a morir y matar por sus convicciones, en una escala que aterrorizaba incluso a enemigos veteranos. ¿Era algo bueno o malo? Esa es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma, basándose en sus propios valores morales. Pero lo que no se puede negar es que fue extraordinario. La historia de cómo 800 vikingos masacraron a 40.000 sarracenos es, en última instancia, una historia sobre el poder de la convicción inquebrantable. Es una demostración de que en las circunstancias correctas, con la motivación adecuada, un pequeño grupo de individuos dedicados puede cambiar el curso de la historia. Y tal vez esa sea la lección más importante de toda esta narrativa sangrienta. La masacre de Jerusalén permanece como uno de los ejemplos más extremos en la historia de lo que puede lograr un pequeño grupo de fanáticos bien entrenados y absolutamente dedicados. Es una historia que nos fascina y nos horroriza a la vez. Una demostración de las posibilidades más extraordinarias y más terribles de la experiencia humana. Ahora que conoces todos los detalles escalofriantes de cómo 800 guerreros del norte lograron lo imposible en las arenas de Tierra Santa, quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cuántas veces en tu vida has renunciado a algo que parecía imposible, sin siquiera intentarlo, sin pensar que tu convicción podría ser el arma más poderosa de todas?